Hola, acá estamos caminando y les invito a seguir caminando en el libro de Proverbios. Hoy estamos en el desafío del día número 15. A ver con qué nos encontramos. Nos gusta caminar porque es muy bueno, así que les aconsejo háganlo cada día, muévanse un poco, mantengan el cuerpo saludable. Es importante que primero leas el texto bíblico en Proverbios y luego sigas viendo este vídeo. Así que pon en pausa si no lo has hecho y luego continúa. Cuando veas este vídeo, si te gusta, si te parece útil, ponle un like, ponle un me gusta a este vídeo, comparte con otros, suscríbete a la página para que puedas recibir notificaciones para cuando pongo un vídeo nuevo y comenta lo que dice el vídeo, comenta debajo de este vídeo en la parte de comentarios y comenta también lo que otros comentan. De esa forma nos ayudamos unos a otros a aprender. Al comenzar este capítulo nos encontramos en el primer versículo con una estrategia para lidiar con una persona que está agresiva. Cuando alguien te grita, cuando alguien está descontrolado y te está hablando, está enojado, uno no puede controlar esa situación, pero sí uno puede controlar cómo uno responde a ese tipo de comunicación. Así que la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Así que si alguien me grita, me está insultando, yo puedo decidir responder en forma amable. ¿No les parece bueno? Ahora el versículo 2 nos alienta a poder usar nuestra boca, nuestros labios, nuestra lengua para decir cosas sabias y decirlo de una buena forma, con amor, con una actitud buena. Sin embargo, el necio solo escupe necedades. Incluso en el versículo 4 nos dice que nuestra lengua puede ser un medicamento. ¿Te pusiste a pensar en eso? La lengua que brinda alivio es árbol de vida. ¡Qué privilegio tener a nuestra disposición el potencial de sanar a otro! Incluso a nosotros mismos, con las palabras, cuando decimos palabras sabias, palabras que dicen la verdad, no palabras que repiten mentiras. Por ejemplo, si Dios dice que yo soy valioso, si Él mandó a su Hijo para que pueda salvarme y mostrando cuánto me ama, ¿quién soy yo para decir que no valgo, o que no puedo, o que tengo demasiadas limitaciones? ¿Quién soy yo para contradecir a Dios? En el versículo 6 nos dice que en la casa del justo hay gran abundancia, en las ganancias del malvado grandes problemas. O sea que si somos justos o malvados, o sea, si tenemos principios morales que están alineados con Dios, eso va a afectar nuestra administración y nuestra prosperidad económica. Incluso nuestra relación con Dios se afecta de acuerdo a cómo vivimos, si somos justos o si no somos justos. Dice aquí, el Señor aborrece los sacrificios de los malvados, pero se complace en la oración de los justos, versículo 8. O sea que los dos pueden ser religiosos, los dos pueden ir a la iglesia, los dos pueden estar haciendo cosas para Dios, pero Dios acepta el sacrificio de uno y no el otro. ¿Cuál es la diferencia? Que uno respeta a Dios también en su manera de vivir y el otro no. Hay gente que cree que por hacer sacrificio, por dar ofrenda, por hacer obras de bien, va a estar en buena relación con Dios. Y Dios dice que si eso no va acompañado con una moral de acuerdo a Dios, ese sacrificio a Dios le da asco. Luego el verso 10 nos habla de las consecuencias. Dice, para el descarriado, disciplina severa, para el que aborrece la corrección, la muerte. O sea, acá cuando dice disciplina se está refiriendo a el castigo,
a las consecuencias negativas de nuestra manera de vivir. Así que para el que está descarriado, va a tener consecuencias negativas en su vida. Si la persona no aprovecha la corrección, el resultado es la muerte. No es poca cosa el rechazar la corrección. Sin embargo, al insolente no le gusta que lo corrijan, dice el 12, ni busca la compañía de los sabios. Sin embargo, el que es sabio, el que es prudente, va a buscar la compañía de los sabios, va a buscar tener amigos sabios que le ayuden a discernir lo que es bueno y lo que es malo, y le van a decir cuando su conducta no es la apropiada. La persona que es entendida, nos dice el 14, busca el conocimiento, va tras el conocimiento. Sin embargo, el necio se alimenta de tonterías. Qué triste es la gente que solamente anda chusmeando cosas que no son útiles, están hablando cosas que son degradantes, que hablan mal de otros, que muestran un lado muy negativo del prójimo. Qué triste es cuando esa es nuestra conversación. Sin embargo, si cuidamos nuestra lengua para decir cosas que sirvan, cosas que alienten a los demás, hablar bien de las cosas buenas que hace otra persona en vez de hablar solamente de sus errores, ¿no sería mejor? Nuestra actitud hacia la vida es importante. Tú y yo elegimos la actitud que vamos a tener hacia la vida. El versículo 15 dice, para el afligido todos los días son malos. Todos los días son malos. Hay gente que cada vez que tú hablas con ellos siempre está malo el día. Siempre está todo mal. Todo es negativo. Pero el versículo sigue diciendo, para el que es feliz, todos son de fiesta. Todos los días son de fiesta. O sea que el mismo día, para algunos puede ser totalmente oscuro y para otros puede ver las cosas alegres, felices, dignas de celebración. Algunos ven la mitad del vaso vacío y otros ven la mitad del vaso lleno. Es el mismo vaso, pero la diferencia es en qué tú pones tu atención. Y en el versículo 16 una palabra de advertencia, porque Proverbios habla mucho de la prosperidad económica y de que si hacemos las cosas bien nos va a ir bien económicamente, pero el versículo 16 dice una palabra de advertencia: más vale tener poco con temor del Señor que muchas riquezas con grandes angustias. O sea, es bueno tener riquezas, son muy útiles, son una herramienta de mucha utilidad, pero en realidad, si perdemos el temor de Dios, si perdemos el respeto por Dios, no vale la pena toda esa riqueza. Luego el verso 20 dice, el hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre. Aquí está hablando de el hijo o la hija en relación a sus padres. O sea que la sabiduría del niño o del joven produce alegría a los padres y la necedad del hijo produce tristeza, produce una sensación de desprecio hacia los padres. Pero como aquí menciona padre y madre, y al padre es el que le alegra y a la madre es la que se siente menospreciada, existe la posibilidad de que alguien cuando lea este versículo piense en forma diferente del papá que de la mamá, del hombre que de la mujer. Y mucha gente cuando lee la Biblia toma estos versículos para hacer una diferencia entre varón y mujer. Y eso es muy triste. Yo creo que cada vez cuando menciona a una mujer o menciona a un hombre, generalmente se aplica también al otro. Cuando habla de la mamá o del papá, generalmente los principios se aplican a los dos. A mí me ha preocupado esta situación que yo veo como si fuera que el hombre es el privilegiado por Dios y la mujer no. Este es un error, Ya desde el Génesis podemos ver que existe ese peligro de que el hombre desprecie o que trate como inferior a la mujer. Siempre podemos ver eso. Sin embargo, no es la actitud de Dios. Dios no trata diferente al hombre que a la mujer. El hombre sí, pero no Dios. Dios valora tanto al hombre como la mujer.
Eva, por ejemplo, ella pecó, pero también pecó Adán. No tiene sentido culpar más a Eva que a Adán. Los dos habían escuchado el mandato de Dios. Adán estaba al lado de Eva cuando Eva probó el fruto. O sea que Adán podría haberle dicho a Eva, no, mejor no comamos, me parece a mí que es mejor obedecer a Dios. Pero no dijo nada, él agarró la fruta igual que ella. Así que no tiene sentido hacer una diferencia de valor entre un hombre y una mujer. Somos personas y debemos ser tratados con el mismo respeto. Por eso a lo largo de mi vida y de mi ministerio me dediqué bastante a estudiar todos los pasajes bíblicos que hablan del género. Y he desarrollado un análisis profundo de la Escritura donde se muestra cómo Dios trata al hombre y a la mujer, cómo Dios se refiere hacia el valor del hombre y el valor de la mujer, cómo es el liderazgo masculino y cómo es el liderazgo femenino. Dios respeta a las personas, Dios ama a las personas por igual. Nosotros no tenemos derecho a hacer diferencias. No quiero decir que el hombre y la mujer son iguales, no. Somos diferentes y Dios lo hizo así a propósito y justamente el matrimonio es la unión de lo diferente. Pero aunque somos diferentes en algunas funciones, no somos diferentes en valor ni en categoría. Tenemos igualdad de derecho delante de Dios, igualdad de amor, igualdad de valor delante de Dios. A lo largo de la Biblia podemos ver que el tiempo en que se escribió la Biblia había mucha discriminación hacia la mujer. El varón no era tratado de la misma forma que la mujer. Pero no tenemos que confundir la cultura de aquel tiempo con lo que Dios dice en su palabra. No es lo mismo. En la Biblia se muestra no solamente las cosas buenas que hacían las personas, sino también los comportamientos negativos. Así que cuando vemos que alguien actúa en forma injusta en la Biblia, o que comete un pecado, o que comete adulterio, no significa que tenemos que hacer eso, no. Se muestra tanto lo bueno como lo malo, porque la Biblia es un libro real, honesto, auténtico, que muestra no solo las partes buenas y lindas de las personas, sino todas las caras, para mostrarnos que aún los líderes, aún la gente muy escogida de Dios, personas muy buenas, también tenían fallas, errores, y a veces hacían cosas que le llevaban a arrepentirse por el resto de su vida. Así que tenemos que aprender no solamente de las cosas buenas, sino también de las cosas malas. Y una de las cosas malas que vemos en la Biblia es el trato hacia la mujer. Por ejemplo, la poligamia. La poligamia es solamente en un sentido, o sea, solamente el varón tenía más de una mujer, no la mujer más de un hombre. Entonces, eso es una señal de discriminación, donde el hombre valora menos a la mujer, no le está dando el derecho que se merece a tener un cónyuge, solo para ella. Así que cuando vemos a un hombre siendo polígamo en la Escritura, no significa que tenemos que imitar eso, sino que está mostrándonos cómo era la realidad en aquel tiempo, cómo la persona vivía, por ejemplo, en el caso de Abraham, el desastre que se armaba en la familia por tener esta situación de poligamia dentro de la familia. No era una familia ideal. Así que no tenemos por qué justificar nuestra tendencia al pecado porque vemos pecado en algún personaje de la Escritura. Lo que está mal, está mal. Y en Mateo 19 Jesús nos dice específicamente cuál es el plan de Dios para el matrimonio. Es de un hombre con una mujer por el resto de su vida, y lo que Dios unió, el hombre no tiene por qué separarlo. Analicé en mi estudio las líderes mujeres que había entre los jueces de Israel, la reina Esther y otros líderes mujeres, también cómo Jesús trataba a la mujer con el valor que se merece una mujer, cómo Jesús respetaba la opinión y la presencia de una mujer, no era lo mismo como los otros hombres trataban a las mujeres.
cómo el apóstol Pablo reconoce a líderes femeninas en el ministerio, porque algunos piensan que Pablo solamente tenía pastores varones. No es así. Había líderes mujeres que él reconoce explícitamente en las escrituras, incluso nombra una que era apóstol, una mujer apóstol. Hay gente que se prende de algunos versículos, de algunas palabras del apóstol Pablo para decir que la mujer tiene menos derecho que el hombre. Pero en realidad, si miramos todo lo que el apóstol Pablo enseña y si miramos lo que la Biblia dice en general, no se justifica hacer una discriminación de una mujer, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. El verso 29 dice que el Señor se mantiene lejos de los impíos, pero escucha las oraciones de los justos. O sea que nuestra manera de vivir afecta nuestra relación con Dios. Dios se mantiene lejos del impío. Y si Dios cultiva menos la amistad con el impío, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos que cuidar con quién nos juntamos. ¿Quiénes son nuestros amigos? Si alguien empieza a decir cosas que no edifican, empieza a pensar y a hablar en forma impía, no cultivemos esa amistad. Si Dios se aleja, ¿por qué no nosotros? Alejémonos de lo que hace mal, alejémonos de la impiedad, alejémonos de esos amigos que nos inducen a pensar mal. Y el 30 nos habla de la influencia de nuestra actitud sobre nuestra salud. Hoy decíamos la lengua, pero no solamente lo que decimos, sino también nuestra actitud, nuestra mirada, nuestra sonrisa. Fíjense el 30, dice, una mirada radiante alegra que el corazón, y las buenas noticias renuevan los huesos. Así que lo que decimos y nuestra cara, nuestra actitud, nuestra expresión facial afecta a los demás, afecta las emociones y la salud física de los demás. Así que cuando te encuentras con alguien, dale una sonrisa. Dale una palabra de edificación, una palabra alegre, un elogio. Acuérdate que lo que tienes en tus manos, tu expresión, tus palabras, son medicina para los demás. Luego el último versículo termina hablando del temor de Dios y hace un paralelo entre el temor de Dios y la humildad. La persona que tiene respeto por Dios es una persona que está equilibrada en la consideración de sí misma. Es humilde. Se da cuenta que Dios es grande, Dios es el grande, yo soy el pequeño. Entonces esa actitud es muy saludable y esa actitud te da sabiduría. Dice, imparte sabiduría. Y la humildad precede a la honra. La honra, el elogio, la buena consideración de los demás, todo eso es muy bueno. Pero es muy importante cuidar el corazón para mantener humildad.